Vamos a hablar un poquito de por qué se dieron estos estándares de prueba, ¿no? A manera de introducción un poquito a la historia, vamos a ver también quiénes somos, para los que de repente primera vez nos están escuchando, y como parte central, pues hablaremos de los estándares de pruebas orientados netamente a la protección mecánica, es decir, guantes que están categorizados como elementos de protección para las manos, categoría 2. Decíamos que históricamente se comenzaron a dar normas o estándares de prueba, normas de repente para el ámbito donde aplica y son mandatorios. Y nosotros como Perú u otros países de Latinoamérica lo tomamos como estándares porque pues su aplicación es voluntaria, no es mandatoria para nosotros, pero por ser un buen referente pues lo tomamos como una norma entre comillas, pero para nosotros sería más solamente un estándar de prueba. ¿Ok? Entonces, estos estándares históricamente fueron tomados como referencia porque era la manera más técnica que había, tanto en el ámbito europeo como en el ámbito americano, para poder hacer, digamos, una comparación entre uno u otro producto. Era una herramienta que nos ayudaba a decir, este tiene más resistencia que el otro. No estoy hablando de duración, no estoy hablando de protección, estoy hablando estrictamente de índices que fueron definidos, que fueron, o estándares que fueron diseñados para obtener índices de resistencias. Estos índices nos permiten comparar, ¿ok? Porque si uno tiene un guante a la mano, digamos, podría yo suponer que puede ser más resistente o menos resistente, ¿sobre la base de qué? De mi apreciación, de mi feeling, qué sé yo, muchos aspectos, digamos, que no están cuantificados, que no son cuantificables. Entonces, este es el sentir, el objetivo de esos estándares de prueba que están orientados netamente a medir sus resistencias desde el punto de vista mecánico. ¿Por qué me centro en la parte mecánica? Porque así como hay estos estándares de prueba para el aspecto mecánico, también los hay para el aspecto químico, que va a ser materia del próximo webinar. Un poco hablando de nosotros, quien les habla es Alan Carranza, soy ingeniero químico de profesión, tengo 16 años en la compañía Ansell Healthcare, 23 años trabajando en el ámbito de la seguridad industrial y creo que tengo algo de experiencia para compartir con ustedes respecto al tema de protección de manos y otros aspectos. Ansell, como tal, no es una compañía que nació hace 10, 15 años, lleva más de 100 años en el ámbito, digamos, del desarrollo, de la fabricación de los elementos de protección. Ha pasado también por algunos ámbitos diferentes a los que eran los guantes. Fuimos pioneros en desarrollar protección, digamos, personal en el punto de vista de protección sexual, ¿no? Hablamos de los primeros preservativos. Entonces, hemos sido y venimos creciendo, pero enfocados ahora ya sí netamente en la protección de manos y protección química corporal. Entonces ustedes ven esta línea histórica, no nacimos ayer, tenemos muchos años, y así como yo les estoy hablando ahorita, hay mucha gente en el mundo dentro de la organización que hace el mismo trabajo, es inculcar, compartir información, porque esta información es la que nos va a hacer crecer a cada uno de nosotros. Estos son los estándares que están relacionados con la protección, digamos, o que están orientados o relacionados con los guantes. Como ven, hay muchos estándares de prueba. El AEN 420 es un estándar, una norma para la Comunidad Europea, donde define los requisitos generales, cómo tiene que etiquetarse. Esto hablamos en el webinar pasado, pero de una manera resumida, engloba todo lo necesario que tiene que tener etiquetado, eh, tiene que manifestarse en la información de respaldo, es decir, fichas técnicas, de declaración de conformidad, todo lo que corresponde al producto como tal, está indicado en este EN420. En este momento, nosotros nos vamos a centrar en la EN388 desde el punto de vista mecánico para la Comunidad Europea y también vamos a ver otras normas que están orientadas también a medir lo mismo, pero para el lado americano. ¿Ok? Y aquí hago un paréntesis para decir, ¿cuál es mejor, cuál es peor? O sea, aquí no hay ni mejor ni peor, simplemente
ambos tienen criterios diferentes de medir una misma cosa. Es importante que nosotros la entendamos, porque cuanto mayor información tengamos desde el punto de vista de pictogramas, va a ser mucho mejor para nosotros, mucho más rico para poder tener una un mejor panorama y índices que nos van a indicar cuáles son sus resistencias medidas desde diferentes puntos de vista. En la parte de la N388, nosotros nos vamos a centrar en los 4 aspectos que siempre se ha medido: la resistencia a la abrasión, al corte, corte corpuchía, ¿no? Resistencia al desgarro y resistencia a la penetración o al pinchazo. Sin embargo, también hubo un cambio no tan reciente, en el 2016, se complementó esto con una prueba de resistencia diferente al que se hacía, ¿ok? Que era una forma de medir la resistencia al corte, pero con otro equipo, con otro criterio, y se seleccionó un parámetro de medición de resistencia al corte. Ok, ustedes ven aquí también otros pictogramas que están orientados, por ejemplo, la N407, orientados a la protección térmica, ¿ok? También tenemos la N511 y la N421, que es básicamente radiación. Pero mecánicamente estamos hablando específicamente de la 388. Otros parámetros o otras evaluaciones que se hacen a los guantes, del guante per se, es la protección aislante que tengan los guantes, ¿no? Acá está definido según la Comunidad Europea, en la N6903. Hay otro parámetro de evaluación que está orientado para clasificar básicamente los guantes de soldadura, también para medir sus propiedades antiestáticas a través de la N16350. Algunas otras normas especiales ya para, por ejemplo, guantes para bomberos, la EN659. Aquí tenemos este EN1082 que está orientado a medir resistencias, pero desde otro punto de vista. Esto es el corte, pero es punzocortante, ¿ok? Cuando hablamos del estándar normal de resistencia al corte, la medida de la resistencia al corte, hablamos de una posición de corte tangencial, no punzocortante. Entonces, como ustedes ven, hay varios estándares más allá de lo que usualmente conocemos, la N388, que también están orientados a los guantes, ¿no? La N381, cuando se trata de equipos en movimiento, y guantes que van a proteger o que deberían proteger para equipos en movimiento, por ejemplo, los guantes de malla de acero. Bien, entonces nos centramos ahora en la N388. Previamente, yo quisiera hacer un repaso rápido de por qué estamos considerando a los guantes mecánicos como categoría 2. Esta es una categorización que hace la regulación 2016-425 actual de la Comunidad Europea, que define en 3 categorías los riesgos. Ojo que estoy hablando de los riesgos, no los EPPs. ¿Ok? Entonces, riesgo 1 o riesgo mínimo. Categoría 2, riesgos que no estén en la categoría 1 ni la categoría 3 por descarte. Y el riesgo categoría 3. ¿Ok? Es importante tener claro este esquema porque muchas veces hay gente que confunde los guantes, confunde los pictogramas y confunde a veces la forma de seleccionar. Insisto, los guantes pueden parecerse. Muchos de estos, los guantes que ven ustedes en el mercado pueden parecerse en color, en forma, en textura, en sus aspectos físicos, pero no necesariamente van a ser iguales si es que nosotros nos percatamos o somos acuciosos para ver cómo están categorizados o bajo qué estándar están siendo evaluados o han sido evaluados. Entonces, para hacer un resumen rápido de esto que es importante, la categoría 1, riesgos mínimos, aquellos riesgos donde si es que yo no le pongo un elemento de protección al usuario o al trabajador, pues lo peor que le puede pasar es una lesión mínima. Es decir, yo siempre pongo este ejemplo. Si a una persona que hace solamente barrer, no le pongo el guante, ¿qué es lo peor que le puede pasar? Pues se le formará una ampolla, de repente se le ensuciará la mano, qué sé yo. Pero su trabajo específico es ese, barrer. Entonces, ahora voy a complejizar este tema. A esa persona que barre ahora, le digo, vas a barrer en esta área, pero en esta área no solamente hay tierra, hay polvo, sino también hay materiales de vidrio rotos,
materiales punzocortantes que tiene que recoger, que tiene que levantar. Entonces, ¿qué va a pasar si yo no le pongo un elemento de protección personal? Pues se va a lastimar, se podría cortar, ¿verdad? Pero la pregunta que se hace aquí en este punto, ¿este corte o esta laceración le podrá afectar la vida? Ustedes me dirán sí o no. Si es no, o le va a poder afectar su salud de manera permanente. Si es no, entonces estamos en la categoría 2. Pero si es sí, es decir, si esa actividad de esa persona que barre va a tomar en contacto, por ejemplo, con químicos, microorganismos, cualquier otro agente que pueda dañar su salud o su vida, ya estamos en la categoría 3. ¿Ok? Entonces, esto tiene que quedar bien claro porque eso nos permite explicar muchas cosas más adelante. Categoría 1, riesgo mínimo. Categoría 2, riesgo que no implican, vamos a decir, involucrar la salud de manera permanente o la vida de esa persona. ¿Ok? Riesgo 3 o categoría 3, aquellos riesgos que implican una enfermedad que podrían implicar una pérdida de una vida. Por lo tanto, ¿quiénes están en esta categoría 3? Todos los riesgos químicos, absolutamente todos los riesgos químicos. Todos los riesgos, por ejemplo, eléctricos, son categoría 3. Trabajos, y no solamente para guantes, también puede ser para cualquier otra actividad. Por ejemplo, los riesgos de caída también están en categoría 3. Temperaturas extremas, muy bajas, muy altas, también categoría 3. Riesgos eléctricos, ya lo dije. Todos estos en categoría 3. Entonces, ¿por qué es importante tener claro en qué categoría están cada uno de estos EPPs? Porque yo, a través de ese conocimiento, voy a poder detectar si el guante realmente me va a servir o no me va a servir, porque yo estoy bien definido y bien claro qué riesgos tengo. Nosotros como proveedores, como fabricantes, podríamos saber cuáles son sus ventajas, desventajas del producto, pero más no vamos a saber de manera completa y a detalle de las actividades que ustedes hacen. Entonces, si ustedes saben esto, va a ser de mucha ayuda para que lo puedan definir correctamente cuando hagan una elección de un elemento de protección personal. Insisto, esto no solamente es para los EPPs para manos y ropa, es para todos los EPPs. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque ustedes van a poder reconocer solamente con mirar un EPP, puede ser un anteojo, puede ser un guante, cualquier otro, ¿qué categoría tiene? ¿Cómo? Simplemente visualizando qué pictograma, voy a poner acá el puntero, qué pictogramas aparecen en ese guante, en ese empaque o en la cobertura de ese traje o de cualquier otro equipo de protección personal. Si ustedes ven ese producto y solamente ven el CE y nada más, el fabricante les está diciendo que ese es un guante o un producto o un EPP para categoría de riesgos mínimos, a categoría 1. ¿Listo? Entonces, usted como usuario debe entender que si solamente ve el CE en el empaque, en el guante, en la envoltura o en cualquier lado que le está diciendo este símbolo, el CE, usted tiene que entender que ese es para riesgos mínimos. ¿Ok? Entonces, ustedes hagan ahora recuerdo que cuando llegó este tema de la pandemia y comenzaron a inundarnos con guantes desechables, y los guantes desechables solamente decían CE. Entonces, mucha gente pensaba que este hecho que tuviera el CE ya lo hacía un guante de protección química que estaba certificado, que tenía todos digamos, las características y beneficios que un guante de repente con mayores certificaciones. No. Entonces hay que entender bien esto. Y es por eso que me enfrasco un poquito en esta explicación de la categorización, porque va a ser de mucha utilidad. Vámonos al otro extremo. Categoría 3. Voy a saltarme un ratito a la categoría 2. La categoría 3 ya exige, esto lo exige la norma, que vaya acompañado el C, también va a aparecer el C, pero va acompañado de 4 dígitos. Este dígito, estos 4 dígitos corresponde al ente certificador, el cuerpo notificador se llama, que prácticamente identifica a esa entidad. Voy a hacer un ejemplo. Si SGS fuera digamos, un organismo a nivel internacional que puede hacer las certificaciones, tendría un código, ¿no? 0202, por ejemplo, ¿no? Entonces, al ver yo ese CE
y al ver al costado un código de 4 dígitos, ya tengo la idea, por lo menos ya digo que es ese guante, ese equipo de protección personal, es un categoría 3. ¿Ok? Entonces, si yo estoy buscando un EPP para un riesgo que sé que es categoría 3, debo hacer el match con el EPP, con esa categoría, y debo buscar esto, CE más 4 dígitos que tienen que ser coincidentes con el riesgo. Si ese riesgo que tengo no está ni en ninguno de estos dos extremos, el riesgo cae en la categoría 2. Como les dije, aquí están todos los riesgos mecánicos: golpes, cortes, pinchazos, atrapamientos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo relevante aquí en este cuadro? Que en el categoría 1, basta que yo como el fabricante lo informe y lo autocertifique como tal. Al poner yo en el sticker, en el envoltura, en el empaque del guante, el CE, estoy diciendo claramente que este es un guante para riesgos mínimos. Si el usuario utiliza este guante para otras cosas, a mí me exime de responsabilidad, porque yo claramente estoy informando que este es un guante CE, categoría 1, simplemente para riesgos mínimos. Si estoy al otro lado diciendo que ese guante es CE más con 4 dígitos, también les estoy diciendo que ese es un guante que está debidamente certificado, clasificado como un guante categoría 3. ¿Y eso qué implica? Que ese guante va a tener documentos de respaldo atrás. ¿Cuál es documento? Primero, ficha técnica informativa, ¿ok? Segundo, esa información tiene que estar en la página web de la marca que lo fabrica, ¿ok? No basta con presentarte un escrito, tiene que estar visible y colgado en la página web del fabricante. Por eso es que ahora se habla en la nueva regulación 2016-425 de la responsabilidad o la cadena de responsabilidad desde el fabricante hasta el último comercializador. Tiene que haber esa secuencia, digamos, de respaldo. No basta con que el producto venga impreso con un montón de pictogramas, sino que esos pictogramas tienen que estar respaldados por las debidas certificaciones. Ojo, las certificaciones no solamente implica el medir resistencia del guante. La certificación implica medir sus resistencias, que el fabricante presente al ente certificador todo un proceso de aseguramiento de calidad que va a ser auditado permanentemente. O sea, que no solamente llevar un guante y que el laboratorio haga la prueba y te presenten, estos son los índices de resultado o de resistencia del guante. No, eso es parte de todo el proceso de certificación. ¿Ok? ¿Qué otra gran diferencia vamos a encontrar en estas categorías? Los guantes categoría 2 se hacen una recertificación del proceso y del producto cada 5 años. ¿Ok? Cualquier cambio que haya en el producto, en materia prima, en lo que sea, tiene que volver a cero y volverse a hacer esa certificación. Por eso es que de esta manera se certifica o se garantiza una, vamos a decir, una continuidad en el desempeño o el performance del guante. Si el guante sale bueno, seguro que va a permanecer bueno todo el tiempo. Si el guante sale medianamente bueno, permanecerá medianamente bueno. Eso es lo esperable. Si el guante sale malo, también va a ser malo todo el tiempo si es que no se cambia. ¿Correcto? ¿Qué pasa en la categoría 3? Esta recertificación es anual. Entonces, esta recertificación es anual y por eso es que un poquito más de costos o hay costos involucrados que pues finalmente se cargan al precio del producto. Aquí vienen un poquito las confusiones. Los guantes ambos lados pueden parecerse, pero no necesariamente van a ser igual. Por eso es que la categorización nos da un claro ejemplo de cómo tengo que comparar los guantes o los equipos de protección personal para saber si realmente me van a servir o no me van a servir. ¿Ok? Decíamos que tiene que haber respaldos. Uno de estos respaldos son las declaraciones de conformidad. ¿Quién emite esa declaración de conformidad? El fabricante o el comercializador, es decir, en este caso Ansell, emite estas declaraciones de conformidad diciendo mi guante HyFlex 11132 ha sido evaluado y tiene la categoría 2 para riesgo tipo 2 o clasificación 2 y sus índices de resistencia son estos. ¿Listo? Exclusivamente menciona a la regulación y a la norma que aplica para estos guantes. En este caso aplica solamente para
riesgo mecánico. Acá en el medio también tenemos otro modelo que aplica para riesgo mecánico, pero lo importante aquí es quién lo emite, la marca, ¿ok? La marca lo emite. Listo. Entonces, ¿esta es una certificación como tal? No, no. Esta es una declaración de conformidad. Detrás, para yo poder emitir este documento, para yo poder decir que mi guante HyFlex 11800, mi guante HyFlex 11132 tiene estos índices, yo tengo que tener un respaldo de ¿quién? Del certificador. ¿Quién es el certificador? Centexbel. En este caso, es Centexbel. Les dije de esos 4 números que van al lado del CE, este es el código que corresponde a Centexbel 0493. Esta declaración de conformidad es el segundo documento. El primer documento puede ser la ficha técnica, la ficha comercial, lo bonito que yo le pongo como mi producto, que le puedo poner todas las maravillas del mundo. Listo. Esto es un poco más aterrizado porque esto responde netamente al resultado de una prueba en laboratorio. ¿Correcto? Esto es lo que normalmente deberíamos compartir, pero si alguien quisiera un documento con más detalle, ¿no? Oye, sí, yo sé que es un 4X43, pero ¿qué más información me puedes dar? Ya vamos a un test report. Test report es el test que ha hecho o la evaluación que ha hecho el ente certificador y que ha obtenido finalmente estos números. Ese es un documento ya en estos casos es privado, pero a veces es necesario compartirlo para que puedas comparar, ¿no? Puedas comparar y ver la diferencia entre un guante que es debidamente certificado y un guante que supuestamente es certificado. En este caso, el Alphatec 58735 aparecen 3 iconos, porque aparte de ser un guante con protección mecánica, ¿okay? También aplica para protección de microorganismos y también aplica para protección química. Entonces, en la declaración de conformidad van a aparecer todos los iconos que son aplicables a ese guante y que han sido evaluados. Esta es la parte fundamental que complementa lo que hemos dicho en este slide, que es la parte de clasificación. Con la clasificación debe haber respaldos que la marca tiene que hacerlo público. Esto tiene que estar ¿dónde? En la página web de la marca. Entonces, si ustedes le ofrecen un guante ABC, la marca ABC, vaya a su página y corrobore si ese modelo 485, voy a decir cualquier nombre, aparece en la página web y en su página web ya está colgado esa información. Pero ojo aquí, esto compete exclusivamente para la Comunidad Europea. Si hay marcas que fabrican para el ámbito americano, esto no es mandatorio, ¿ok? Esto no es mandatorio, pero aquí sí viene otra parte que es muy importante en el ámbito americano. Si yo emito un documento, lo estoy dando como una declaración jurada, eso para el americano sí es un documento legalmente válido. Si yo estoy diciendo que ese guante tiene estos índices, tiene todo este performance y al final no es cierto, cuando vayamos a un juicio, eso sí es un documento legalmente válido. Entonces, aquí van apareciendo los iconos, las categorías, la entidad certificadora en cada caso. Esta información también va concatenada y debe ir en la información disponible y colgada en la página web, es la información para el usuario, que es el Information for User, el IFU, ¿ok? Donde te dicen que el guante está evaluado, que tiene ciertas características, también te dan los parámetros donde no deberías usarlo, ¿no? Entonces, esta es la información para el usuario que ahora está en digital y debe aparecer en la página web de la marca. La información ya consolidada de repente de una manera un poco más comercial va en la página o el datasheet o en la página comercial, pues cada marca lo va a poner de la mejor manera posible, pero insisto, los datos aterrizados digamos técnicos tienen que encontrarlos en la declaración de conformidad o en el datasheet o en la hoja, el test report, ¿ok? Que no lo estoy mostrando en este caso. Bien, entonces vamos a hablar un poco ahora del estándar de prueba de la N388, que básicamente se define como un procedimiento que nos permite hacer la evaluación en 4 aspectos. ¿Ok? Estos aspectos son básicamente los siguientes. La resistencia al desgaste por abrasión del guante en la parte de la palma, la resistencia al corte, ¿ok? La resistencia al desgarro, es decir, a querer romper y separar la palma del guante en 2 partes, la fuerza necesaria para hacer esta separación, y la resistencia a la penetración.
esto que ha generado por bastante tiempo mucha confusión. ¿Qué identifica este estándar de prueba? Este martillito. Este martillo que anteriormente era asociado a riesgos mecánicos con 4 índices de resistencia, A, B, C, D, solamente. Resistencia a la abrasión, resistencia al corte por cuchillo, resistencia al desgarro, resistencia a la perforación. ¿Ok? Pero se ha incorporado 2 parámetros de evaluación adicionales. Resistencia al corte otra vez, como adicional a la resistencia al corte por cuchillo, pero con otro criterio de evaluación. Lo vamos a explicar. Y protección contra impactos, que también es relativamente nuevo. Esta tabla nos ayuda a entender, y voy a ser enfático en la primera parte, por ejemplo, los niveles con los que se clasifican, ¿ok? Los niveles con los que se clasifican los diferentes productos o guantes en este caso. La resistencia a la abrasión lo que hace es medir cuántos ciclos abrasivos resiste la palma de un guante. La palma como esté. Si tiene solamente tejido, si es tejido más cobertura, puede ser cobertura de PVC, nitrilo, neopreno, o cobertura o 2 capas de lo que sea. Todo lo que involucra la palma de ese guante va a ser medido. Si la parte del dorso del guante es simplemente un tejido, eso no está considerado en la evaluación. Eso es un punto que hay que tener bien en cuenta para poder hacer nuestras evaluaciones. Bien, ¿cómo se clasifica? En 4 niveles, y los números que ven acá son los que ha establecido digamos, el comité de normalización para considerar los cambios en los niveles. Entonces, el procedimiento es a través de una maquinita que hace ciclos abrasivos con un papel de lija ya definido, y lo que hace es contabilizar cuántos ciclos abrasivos soporta ese guante. Entonces, si esa palma de ese guante soportó 100 o más ciclos abrasivos y hasta ese momento no se perforó, pues tendrá categoría o nivel 1, ¿correcto? De 100 a 500. Si fue 101 y si fue 499, igual es categoría o nivel 1. ¿Con cuánto peso está esta maquinita tratando de hacer hueco a través de esta fricción? 500 gramos fuerza está tratando de hacer esa perforación. Para todas las pruebas, 500 gramos. Esto es muy importante porque aquí se da una gran diferencia con lo que vamos a explicar para el método americano. Cuando pasamos de los 500 o 500, ya estamos en el nivel 2, y así por el estilo, hasta 1999. Categoría 3, o nivel 3, perdón, 2000 hasta 8000. Miren la diferencia aquí en los parámetros, ¿correcto? O en los ciclos. Entonces, ¿cuál es lo máximo que evalúa según la N388-2016? Nivel 4, 8000 ciclos. Si esa palma de ese guante ha alcanzado 8000 ciclos, ya tiene un nivel 4. Si ese tiene 8001 ciclos, tiene nivel 4. Si tiene 10.000 ciclos, tiene nivel 4. Entonces, cuando veamos un guante en su primera posición con un nivel 4, lo que tengo que deducir es que al menos 8000 ciclos con medio kilo de peso, vamos a decir medio kilo así para tenerlo más familiarizado, tratando de friccionar y hacer hueco de esa palma de ese guante, 8000 ciclos es lo que al menos ha resistido. Podría ser más, pero el índice no me lo va a decir. Entonces, 8000 ciclos es 4 o nivel 4. Puede ser 10.000, puede ser 15.000, puede ser 20.000, simplemente va a aparecer 4, ¿ok? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Porque cuando yo comparo un guante y estoy buscando un guante de alta resistencia a la abrasión, orientarme a tener un guante nivel 4. Pero si tengo 4, 3, 2, 1 modelos con nivel 4, ¿todos serán iguales? No necesariamente. De repente uno está con 8000, otro está con 8500, otro está con 15000, qué sé yo. Pero hay que tener esa consideración. ¿Listo? Resistencia al corte por cuchillo o cuchilla. Cuando miramos en el ámbito de las mediciones, siempre buscamos unidades, ¿no? Pero aquí, en la resistencia al corte por cuchilla, no aparece una unidad específica, no hay una unidad. Por eso es que se ha generado, o se generó todo este tiempo, todo un mar de confusiones. Ustedes de repente todavía lo siguen categorizando los guantes de resistencia al corte como Q3 o Q5, Q2, no sé. ¿Ok? Y cuando yo preguntaba, ¿qué significa para ti un guante Q3 y qué significa para ti un guante Q5? Pues simplemente no había una respuesta clara ni correcta, ¿no?
No, es que el Q3 me resiste más que el Q5. Sí, pero ¿cuánto más? ¿Por qué es más? Lo que hace o lo que hacía, no, todavía se hace. El procedimiento en este caso es, en la palma del guante se corta un pedazo como muestra y se somete a un equipo con un cúter circular que trata de cortar pasando varias veces por el mismo sitio hasta que lo logra cortar, ¿ok? ¿Con cuánto de peso una vez más? Con 500 gramos. La medición de esta resistencia necesitaba de un parámetro de control o de un otro tejido de control. Entonces, se utiliza un tejido, un llamado UTE, ¿no? Después es un tejido ya establecido, estandarizado, que nos permite hacer como un parámetro de control. Es decir, yo primero hago el ejercicio de cortar mi muestra, luego lo comparo cuántas veces más necesita pasar este cúter por el parámetro de control que es el UTE. Luego, entonces, se hace un cálculo matemático que lo voy a mostrar adelante y eso me define el factor. Estos son factores y estos factores los han clasificado en estos niveles. En la resistencia al corte es el único parámetro que el nivel de resistencia llega hasta 5. Entonces ustedes preguntarán, ¿pero qué significa ese nivel 4? Significa que el guante ha sido comparado con el patrón estándar y este es 10 veces mayor, vamos a decir, que en su resistencia al corte que el patrón de prueba. Eso es básicamente lo que antes teníamos en los guantes. Y por esa deficiencia de no tener una unidad de medida cuantitativa, se incorpora ahora en la versión 2016 este parámetro de evaluación que es resistencia al corte según ISO 13997, no está puesto acá, ISO 13997, que ya nos habla de Newton, que es una unidad de fuerza. O sea, aquí ya podríamos decir, para cortar este guante 2 centímetros necesita la aplicación de 2 newtons. Si multiplicamos por 100, que es más o menos la conversión para lograr gramos fuerza, estaríamos 200 gramos fuerza, 500 gramos fuerza, 100 gramos fuerza, etcétera, etcétera. En este parámetro, cuando teníamos, simplemente nos permitía comparar un guante con otro. Si yo he hecho el mismo procedimiento para dos guantes, okay, utilizando el mismo patrón digamos, de prueba, entonces ya podía comparar este con este, un guante con otro. Pero no podría decir, ¿qué tanto más? Simplemente, este es más resistente del corte que el otro. ¿Pero qué tanto más? Pues no sé. Su índice dice que es más. Entonces era meramente cualitativo, era lo que se logró definir para efectos de ir avanzando en materia de estándares, ¿correcto? Y ahora se ha mejorado muchísimo y es mucho más técnico y más cuantitativo también el contar con esta escala. En la resistencia al desgarro también se utiliza una fuerza, se mide, digamos, con una unidad, y la clasificación va en 4 niveles. Del 1 al 4 significa que para desgarrar un pedazo de ese material en la palma del guante, ojo, estoy repitiendo, en la palma del guante, todo lo que se hace realmente en los guantes, las validaciones se hacen en la palma. Entonces, 10 newtons necesitas para desgarrar y alcanzar el nivel 1, 25 para el nivel 2 y así por el estilo hasta 75 newtons. Y la resistencia al pinchazo. Aquí también se genera una confusión porque en la mente de a veces del usuario o de alguna persona está imaginando que la resistencia al pinchazo es a la resistencia a una aguja hipodérmica. No. Hagan de cuenta que es un clavo de 1 pulgada tratando de ingresar a través de un tejido. ¿Okay? Entonces, si ustedes hacemos la imaginación, por ejemplo, de querer meter un clavo a una tela, a pesar de que es una tela, va a ofrecer cierto nivel de resistencia, ¿correcto? Entonces, ¿cuánta fuerza necesito yo imprimirle a este clavo para que logre rebasar esa tela? Misma situación se hace en los guantes, tanto en los guantes de protección química como en los tejidos. A veces mucha gente pregunta, ¿cómo puede tener un guante de resistencia al pinchazo si una aguja pasa muy fácilmente? Entonces, quieren encontrar a veces la solución de una particular situación riesgosa en el guante. Por ejemplo, cuando jalan cables de acero, las hebras podrían estar sueltas, ¿no? Y esto ya no es como un clavo de 1 pulgada, es como casi una aguja. Por lo tanto,
hay que tener cuidado qué criterio voy a utilizar o cómo lo estoy evaluando para no tener que cometer, para no tener errores en la selección, en la clasificación. El último elemento de evaluación es la protección contra impactos. Solamente nos da en la normativa europea si ha superado o ha fallado. Si ha superado aparece una letra P, o si no ha superado la prueba no aparece simplemente nada. ¿Dónde va esta evaluación? En la última posición, en la sexta. Entonces, la posición E ahora nos va a reportar ya no un número, sino una letra A, B, C, D, que ha sido evaluado según la normativa europea. ¿Preguntas? Alan, sí, tenemos una pregunta en el chat. Aarón Cadenas pregunta, aunque la prueba se hace en la palma, ¿el tejido completo del guante tiene la misma resistencia? Muy buena pregunta. Por eso es que insistía, ojo que todo esto se hace en la palma. Tú puedes tener un guante con una palma poderosísima en resistencia al corte, a la abrasión, pero de repente la parte del dorso no va a tener la misma composición. ¿Por qué? Porque tendrías un guante inútil, no podrías flexibilizarlo si tuvieras un guante tan grueso. Entonces, muchas veces se da esta situación. El guante te muestra unos índices espectaculares, 4, 4, 4. Perfecto. Listo. Si eso es cierto, tendrías tú un guante súper grueso, porque para resistir penetración ya tendrías que tener una cobertura muy gruesa. Y al tener una cobertura muy gruesa, tendrías que hacer mucho esfuerzo para poder flexionar el guante. No dejarnos llevar por los índices y no ver de manera completa digamos, el riesgo. No siempre, no siempre el riesgo solamente está en la palma del guante. Puede estar en el dorso, puede estar en la muñeca, ¿no? Hay que entender bien hasta dónde cubre o qué características tiene el tejido, si realmente es el tejido el que te protege o la cobertura polimérica que se le pone al guante. Eso se lo tiene que decir el fabricante. El fabricante dice, oye, por si acaso este es un guante con niveles espectaculares de resistencia, pero es un nylon. Ah, pero el nylon, si por acá por el nylon que está en la parte del dorso, le pasaría un cúter, se va a cortar facilísimo, se va a cortar. Si hay una penetración de algo, facilísimo. Entonces, hay que entender cómo está estructurado el guante. Por eso estoy insistiendo de que las pruebas, todas estas pruebas, a excepto de la prueba de impacto, se hace en la palma del guante. Bien, esta es un poquito la tabla que se utiliza para definir el índice de corte, según cómo se hacía anteriormente. ¿Ok? Se hacen varias pruebas en el mismo pedazo. Este es el cúter que se utiliza. Debajo de esta, de esta herramienta está el material que se está probando, ¿ok? Y el cúter va pasando varias veces hasta que lo logra cortar y hacen 5 pruebas, ¿no? De esas 5 pruebas, la que se logra el menor resistencia es la que se toma como válido para este cuadro. Se aplica esta fórmula y se saca el índice. El menor índice es la que va a ir para el guante. Anteriormente había un problema con este procedimiento porque había muchos materiales. Cuando esto se dio, de repente no había tanta tecnología para mezclar, por ejemplo, fibra de vidrio, fibra incluso de metálicos, para lograr resistencias altas al corte. Pero eso también un poco desvirtuó la prueba que estamos viendo acá, porque ese cúter rápidamente con componentes que tenía el guante podrían haber perdido filo y las resistencias o los índices de resistencias que arrojaban estaban un poco, no eran reales, ¿correcto? Por eso es que actualmente ya se utiliza otro procedimiento, pero previamente es muy importante es definir si es que hay o no embotamiento en el sistema de corte. Por lo tanto, hay una prueba previa para definir si es que el guante tiene componentes que quitan el filo a este cúter. Si es así, simplemente una X va a aparecer en la posición 2 y tiene que aparecer una letra ya en la posición 5. Entonces, este procedimiento solamente es para definir si va o no va la prueba anterior. Voy a ponerle entre comillas la prueba anterior porque todavía se sigue haciendo de resistencia al corte por cuchilla, o si solamente va a ir la prueba actual, la N ISO 13997. Estos son los equipos que se utilizan actualmente. No son pruebas, no son equipos como los anteriores. Se van haciendo diferentes pruebas con diferentes pesos para definir una curva. Esto es muy importante. La medición no es directa, es indirecta. A través de este esquema voy a explicar que ese cúter o ese blade va a pasar varias veces aplicando una cierta fuerza gradual hasta que logre cortar ese material.
¿ok? Estos datos se tabulan en esta gráfica, se normaliza y la norma te dice, para 2 centímetros, 20 milímetros, interpolas con la curva ya normalizada y ese es el número que tú vas a tomar para llevarte a esta, digamos, a esta tabla donde te dan las escalas. 4.5, entonces, no supera los 5, su nivel de resistencia aquí para este caso que estamos mostrando acá es nivel A. Nivel A, entonces, dice que está entre 2 y 5 newtons de resistencia al corte. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Ahora sí, ya podemos hacer un comparativo entre la normativa americana y la normativa europea, si es que estamos comparándolo con estos, porque utiliza el mismo equipo de corte, el mismo equipo de prueba, y pues las unidades sí son convertibles, ¿no? Las unidades que están aquí, por ejemplo, este es newtons, y en el ámbito americano se utilizan gramos fuerzas. Multiplicado por 100 los newtons, más o menos, nos da la conversión en newtons. Entonces, en gramos fuerza, perdón. Esa es un poco la resistencia al corte. Había mencionado también que otro parámetro de prueba es la resistencia a la penetración. Miren ustedes acá que no es una aguja hipodérmica, más es como una aguja, un clavo de una pulgada, tratando de perforar, por ejemplo, un guante Solvex, ¿no? El guante Solvex ofrece una resistencia, los tejidos ofrecen cierta resistencia, ¿ok? ¿Por qué ahora se hace importante esto? No es materia de este webinar, pero cuando se hace una prueba de degradación, entonces miren al inicio, guante nuevo, y después de haberlo sometido a ciertos químicos, vuelven a hacer esta misma medición, cuánto de fuerza ha perdido esta estructura molecular o este polímero después de una exposición a ciertos químicos que están definidos en el estándar. Esto anteriormente casi no se le prestaba mucha atención, pero sí, desde el punto de vista químico, va a comenzar a tomar mucha relevancia porque es una de las formas que ha encontrado el Comité de Normalización para medir la resistencia después de una exposición a químicos. ¿Ok? También esto está clasificado en 4 niveles. Listo. Esto hemos hablado un poco del estándar europeo, pero hay otro estándar que es muy, pero muy relevante, que es el estándar americano. Está dado a través de la ASTM 3389, que es la forma de cómo hacen la medición de los tejidos, en realidad, independientemente de para qué uso sea, ¿ok? Para textiles con y sin recubrimiento. Pero esto es muy importante porque los guantes que se comercializan, por lo menos los de Ansell, van a tener la doble nomenclatura. ¿Y por qué es bueno esto? Porque ustedes van a tener mayor información. Cuando les hablé del estándar de prueba en elaboración, ¿qué peso les dije que se utilizaba? 500 gramos para todas las pruebas. ¿Ok? En el estándar americano esto cambia. Hasta cierto nivel utilizan 500 gramos y si supera ese nivel se sube al doble el peso y se continúa con la prueba. Entonces, ahí vamos a ver mucha diferencia desde el punto de vista de medición de la resistencia a la abrasión. Cuando veamos desde el punto de vista americano, ya vamos a comprender que al tener un guante nivel 4, nivel 5, nivel 6, estamos hablando de guantes de altísima resistencia a la abrasión. Por ejemplo, en este cuadro se resume lo siguiente. Menos de 100 ciclos abrasivos con 500 gramos tienen nivel 0. Aquí 100 con un nivel 1, 100 ciclos abrasivos, aquí es prácticamente igual que el europeo. Aquí también. Nivel 3, aquí sí se diferencia porque nivel 3 va hasta 2000. Acá es solamente hasta 1000 con 500 gramos. Pero cuando ya estamos en el nivel 4, estamos hablando de 1 kilogramo de peso, tratando de hacer hueco esa prueba, ese test. Pero vamos a 5 y 6 y ya estamos hablando de 10.000 y 20.000. ¿Cuántos ciclos con 500 gramos era lo máximo que medía el estándar europeo? 8.000. Pero fíjense acá, un nivel 5 en el estándar americano, estábamos hablando del doble de peso con 10.000 ciclos abrasivos y en nivel 6 con 20.000. Hay guantes tejidos, solamente tejidos, con coberturas muy delgadas que logran este nivel de resistencia a la abrasión. Entonces, si esa nomenclatura está puesta en el guante, mejor para el usuario porque ya sabe que ese guante va a tener una altísima resistencia al desgaste por abrasión. ¿Alguna pregunta? Pero respecto regresando un poquito a la prueba de corte, preguntan, ¿por qué se sigue haciendo la prueba antigua si es cualitativa y no es tan exacta? Correcto. El Comité de Normalización dejó como opcional esa prueba porque
si un guante no está orientado para el corte, pues no tiene que tener contenido, digamos, en su composición fibras, ni filamentos, ni componentes que dañen al equipo de prueba, ¿ok? Entonces podría mantenerse simplemente y en la medida que pues eso sea información clara y verídica, pues no daña a nadie. Pero si un guante está orientado realmente a protección de corte, tendría que tener ya el nuevo estándar de prueba, ¿no? La nueva información. Por ejemplo, yo voy a mostrar más adelante, muestra las fichas técnicas de unos guantes que tenemos que aparecen en la doble nomenclatura y que va a complementar esta respuesta. ¿Ok? Entonces, es potestad del fabricante, si es que el guante está orientado para corte, hacerlo o no hacerlo. Bueno, finalmente el comité lo definió así, ¿correcto? Pero si es que el procedimiento de embotamiento define que el guante tiene componentes de altísima resistencia al corte, automáticamente te obliga a poner una X en esa segunda posición y te obliga a hacer la prueba actual. Esta es una tabla que nos ayuda a entender cómo hablábamos antes, por eso es que salía el Q5, Q3 de repente, en ANSI SEA 105, ¿ok? Entonces, el equivalente al riesgo, al corte en el americano, está dado por esta prueba que es la ACTMF 2992, que utiliza el tomo dinamómetro, se llama. Tanto para este procedimiento y como para la ISO 13997 es el mismo equipo. Por lo tanto, el procedimiento es exactamente lo mismo, pero sí la clasificación va a variar. Esto es muy importante. Esto es la versión 2011 anterior, solamente lo máximo que se utilizaba o se clasificaba hasta el nivel 5. ¿Ok? Pero actualmente el nivel 4 y el nivel 5 se ha disgregado en otros niveles para quedar ya de esta manera. ¿Ok? Entonces, nivel A1 significa que su evaluación está dado hasta 200 gramos fuerza. Pero esto coincidentemente ya nos equivale a un nivel A según la EN 388. Cuando alguien pregunta, si un guante es un A1, ¿qué nivel será en la europea? Por ahí va a estar cercano al A, ¿no? No podemos ser precisos porque también como son rangos, podría estar muy pegado al límite inferior o límite superior, pero más o menos ya tenemos una idea, ¿no? Lo que sí no va a ocurrir que si este es un guante A1, en la europea va a aparecer como D o E, F, no, es imposible. Vamos a tener cercanía con estos índices, ¿correcto? Un A2, un B, un A3, un C. Aquí me voy a parar un ratito porque normalmente todavía tenemos clientes que confunden. No, es que yo utilizaba un guante de resistencia a corte Q5, ¿ya? Listo, Q5, pero para ellos el Q5 era el Q5 de la normativa anterior, del guante, del corte por cuchilla, ¿ok? Que no tiene nada que ver con esto, no se confunda, ¿ok? Y otra confusión que se está dando ahorita, dice, no, es que yo quiero un Q5, entonces ellos están viendo que acá aparece un 5, entonces este es un Q5, no, este es un A5, ¿correcto? Este es un A5 que es muy diferente. Ahora, si este es un A5, yo sí lo puedo hacer comparado con con la normativa europea en el 388-2016, sí, más o menos, este es un A, B, C, D, E, más o menos va a ser equivalente. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que la clasificación que hace la ANSI-SEAD va hasta la A9, o sea, mide hasta 6.000 gramos fuerza, 6 kilogramos fuerza, ¿ok? Mientras que la europea solamente mide hasta la F, o sea, hasta 30 newtons, o sea, 3 kilogramos fuerza. Merece cierta reflexión. Lo máximo que podemos encontrar en guantes, digamos, evaluados es un A9, 6 kilogramos fuerza. Yo pregunto, si una persona se tropieza y se va, o apoya su mano con toda su fuerza de ese tropezón sobre un elemento filocortante, ¿cuántos gramos fuerza podría imprimir? ¿6? ¿7? Hagan de cuenta que esa persona pesa, no sé, 60 kilos multiplicado por 10, ¿no? Entonces, es mucho más allá de lo que los guantes están evaluados. Pero, me hago el paréntesis acá porque a veces la gente de seguridad, las personas que están orientadas o están encargadas de esto, quieren encontrar soluciones en el guante. Listo, pueden utilizar el guante de mayor resistencia al corte, pero hay que entender que este guante posiblemente tenga 3 o 4 filamentos de hilos de acero que lo hacen totalmente
inflexibles, son guantes muy toscos, etcétera, etcétera. Y porque están pensando que la persona como se va a tropezar también puede cortarse, sí, pero aún ese guante podría tener toda esa estructura y podría cortarse porque está superando largamente lo que ha sido probado. La protección contra impactos, esta sí es la parte totalmente diferente. La evaluación se hace en la parte del dorso del guante. En el lado europeo, lo que se está haciendo es generar una fuerza tal, de tal manera que yo pueda medir su transmitancia. Esa transmitancia va a hacer que el guante quede aprobado o desaprobado para protección contra impactos. Esto es lo que ha implementado recientemente la Comunidad Europea. Hay otro estándar de prueba que es en el americano, que hace casi lo mismo, pero ha clasificado esa transmitancia hasta en 3 niveles, y esto es un poquito más cuantitativo y mucho más visible para nosotros, porque nos ayuda a entender con qué tipo de guante estoy trabajando, ¿no? Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. Este es un HyFlex, este es un guante 11727, y estos son los símbolos que voy a encontrar en un guante con estas características. ¿Qué significa el CE? Podría ser un riesgo mínimo, hasta ahí si solamente fuera CE, ¿verdad? Pero si ustedes ven este icono acompañado de esto, ya es un categoría 2, ¿correcto? Entonces, categoría 2 porque ya implica estos riesgos mecánicos. Acá están los índices y acá voy a aprovechar a explicar lo siguiente. ¿Qué índices tiene? Resistencia a la abrasión, 4. Listo. Resistencia al corte por cuchilla, 3. Listo. Pero además tienes evaluado la resistencia al corte por, según ISO 13997, letra B, ¿ok? Que más o menos equivale a un A2 en ANSI. Ojo, acá estamos en ANSI, dice CUT, A2, estamos ámbito americano. Ámbito europeo, tengo que ser más o menos un A2, entonces digo, este es un B, ¿correcto? N388-2016. Vamos al aspecto de la abrasión. En el ámbito europeo, 4. Repetimos. ¿Cuánto midió el ámbito europeo? 8.000 ciclos como máximo con 500 gramos, ¿verdad? Listo. Si vamos acá, porque hasta ahí define la norma, no podemos saber más. Pero si yo veo un ANSI A6 en abrasión ABR, está diciendo qué tanto más resistente es ese guante, qué tan resistente es ese guante, porque estamos hablando de 1 kilogramo y ha soportado al menos 20.000 ciclos de ciclos abrasivos. Entonces, ¿cómo complementa esta información la nomenclatura americana? Nos da una mayor información, es mucho más rico y me ayuda a tomar mejores decisiones, ¿correcto? Entonces, este es nuestro muy conocido guante HyFlex 11727, odiado y amado porque protege bastante, es muy flexible, muchas características ventajosas para el usuario, pero como es un tejido, mucha gente quisiera utilizarlo en ámbitos húmedos y ya pues ahí al tejido no lo protege. Otro ejemplo aquí tenemos un HyFlex 11840. No vamos a hablar de la parte térmica, pero también nos ofrece cierto nivel de protección térmica. Pero en la parte mecánica es un 4-1. Ojo, la resistencia al corte es 4-1. Listo. 3-1-A. Listo. Entonces este guante ¿tiene también resistencia al corte? Sí, es mínima. Por lo tanto, como la constitución de esa fibra o el tejido de ese guante no tiene elementos que, digamos, que nos obliguen a hacer forzosamente la otra prueba, pues se pone el índice y la prueba de aquí, la prueba A, la prueba de resistencia al corte según ISO 13997, es optativa por la marca. Simplemente lo pone para complementar información. ¿Por qué? Porque acá es A y corresponde al ANSI A1 también en corte. La nomenclatura de la certificación es C y cuando va acompañado de iconos significa que es un categoría 2. Otros símbolos que aparecen acá básicamente que podrían ser aptos para contacto con alimentos o ecoestándar 100 significa que sus componentes no son dañinos para el usuario y otras certificaciones y otros reconocimientos que tiene este modelo. Desde el punto de vista americano, para ir terminando ya este tema, respecto a la protección contra impactos, es relativamente nueva, pero con la base de la prueba de impactos en el ámbito europeo, han tenido ciertas precauciones de clasificar de una manera diferente. Entonces, un guante con protección al impacto está definido, diseñado para absorber gran parte del shock, del golpe en la parte del dorso de la mano y disiparlo a través de sus diseños, de sus componentes, de tal manera que ese golpe no sea transmitido en su totalidad
al usuario o al que está utilizando. La clasificación, básicamente, clasificación nivel 1, nivel 2, nivel 3. Para hacerlo bien sencillo, el nivel 1 es el que menos protección o menos absorción de energía hace. Es decir, voy a poner un números para poder entenderlo. ¿Listo? Entonces, si yo tuviera una fuerza de 10, me están aplicando una fuerza de 10 sobre el dorso de la mano, ¿okay? El guante me va a dejar pasar 9 de 10, o sea, no me está protegiendo casi mucho. Esa misma fuerza lo hago con un guante que está clasificado como nivel 2, ¿ok? De esos 10 están pasando 6.5, pero si lo hago con un nivel 3, de esos 10 solamente están pasando 4. ¿Cuál es el nivel que mayor protección ofrece? Un nivel 3. El nivel 2 es un nivel intermedio y el nivel 3 es el que mayor nivel de protección ofrece a través de sus estructuras, como lo vamos a ver aquí adelante. Las pruebas están dadas de una manera muy puntual en diferentes sitios, principalmente aquí en los nudillos, en los puntos de flexión, y están bien definidos cómo se define, cómo se hacen esas pruebas en cada uno de estos puntos. Y en el punto donde menor participación ofrezca el guante, ese es el punto que va, ese es el nivel o ese es el dato que va a ir como dato para su clasificación. Esto es más o menos grafica cuánto deja pasar un nivel 1, cuánto deja pasar un nivel 2 y cuánto deja pasar un nivel 3. El diseño de los guantes orientados para protección contra impactos pueden ser diversos, pero básicamente lo que busca es disipar a través de estas formas materiales en combinación con los tejidos, de tal manera que la fuerza de impacto quede disipada o se absorba a través de las almohadillas, de la estructura, de la forma como estén aplicadas esos bumpers, como le llamamos nosotros, para que la parte interna, digamos, del guante, o sea, la estructura sólida, los huesos y demás tejidos, estén resguardados, vamos a decir de alguna manera, a través de estos diseños. Esto no quiere decir que si por A o B haya una fuerza pues muy grande, que no le va a pasar nada a la mano, no. Estos guantes básicamente están orientados para resbalones estar aplicando, por ejemplo, un torque, una fuerza y la herramienta se resbala o mi mano se resbala, es con mi propia fuerza que me estoy generando esa lesión. Pero si de ahí, por ejemplo, no sé, pues se me ocurre una locura, que un martillo o un elemento muy pesado, una comba le dé en la mano, pues no hay forma, esa mano va a quedar lacerada de todas maneras, ¿ok? Hay que ver los alcances también de esos componentes. Pero es una forma bastante buena para empezar porque hay mucho trabajo que se está haciendo porque ustedes más que nadie saben que hay mucha recurrencia, perdón, con los impactos en la parte de dorso de la mano. Este es un guante que está orientado con sus diseños para protección de impacto, un guante muy flexible, muy delgado, pero con diseños también que están orientados a proteger la parte del dorso de la mano. Entonces, repito, estos guantes son, bueno, en este caso los guantes contra impacto son los únicos que también se evalúan en la parte de la palma para cumplir con todos los estándares de abrasión, corte y todo esto. Y la prueba de golpe solamente se hace en la palma, en el dorso del guante. Aquí tenemos otro guante con mayor nivel de protección al impacto según ANSI CEA 138. Acá aparece también los estándares tanto europeos como americanos, donde nos da una idea de su resistencia al corte, resistencia a la abrasión. Aparece también aquí el índice de resistencia contra riesgo térmico, que de hecho ha cambiado, ¿ok? Será materia de otro webinar, pero este pictograma posiblemente les va a llamar la atención porque antes estábamos acostumbrados a ver el pictograma con la llamita. Ese estándar, la N407, se ha disgregado en dos iconos, que será materia de explicación más adelante. No dejar pasar, por ejemplo, aquí aparece una X, ¿no? Se ha generado también mucha confusión cuando ven un guante con resistencia al corte y que aparece acá una X, porque todavía estamos acostumbrados acá a ver un número. El hecho que aparezca una X aquí no significa que no tenga resistencia al corte, significa que no ha sido evaluado según ese parámetro de evaluación. ¿Listo? Pero acá aparece la D, significa que ese guante sí tiene resistencia al corte, pero está evaluado según otro parámetro. Aparece la P, listo. La P significa que para el estándar europeo ha pasado la prueba y por lo tanto aparece la P, pero para el estándar americano obviamente también ha pasado la prueba, pero está clasificado como un nivel 2. Entonces, toda esta nomenclatura, tanto europeo como americana, lo único que hace es aumentar información, que es básicamente lo que requerimos. Pero si nosotros entendemos correctamente esta información, vamos a ser mucho más efectivos en la selección de los guantes. Insisto siempre, no hay guante malo. Lo que pasa es que hay carencia de información y muchas veces la información que contienen los guantes o los documentos que nos entregan no son correctos, no son verídicos, no son verificables, a veces son bambas, muchas de las veces. Entonces, por eso es que era importante compartir con ustedes esta información.